Antes de entrar en la historia, hay una precisión importante para no presentar como cierto algo que no está respaldado por las fuentes disponibles. Omar García Harfuch no fue quien capturó, abatió ni reventó a Jocelyn Alejandra Niño, conocida como La Flaca. Jocelyn murió en abril de 2015, mientras que Harfuch llegó a ocupar cargos de alta responsabilidad en seguridad pública años después. Las fuentes que reconstruyen el caso señalan que Jocelyn fue identificada, secuestrada y asesinada en medio de las disputas internas del Cártel del Golfo, particularmente entre grupos rivales conocidos como los Ciclones y los Metros. Por eso, si el objetivo es elaborar una narración para un video, lo más correcto es presentar el caso como una historia criminal de Tamaulipas y, si se menciona a Harfuch, explicar que no existe evidencia de que haya participado directamente en la muerte de Jocelyn. Durante los años más violentos de la guerra contra el narcotráfico en México, Tamaulipas se convirtió en uno de los escenarios donde las organizaciones criminales luchaban por controlar territorios, rutas, ciudades fronterizas y corredores utilizados para el tráfico de drogas. En medio de ese ambiente apareció la figura de Jocelyn Alejandra Niño, una joven a la que las redes sociales y los medios terminaron identificando con el sobrenombre de La Flaca. Su historia adquirió una enorme notoriedad porque combinaba varios elementos que terminaron convirtiéndola en una figura emblemática de la violencia criminal de aquella época en juventud: participación dentro de estructuras delictivas, fotografías con armas y finalmente un asesinato cometido en medio de una feroz disputa entre grupos criminales. La historia de Jocelyn está rodeada de versiones difíciles de comprobar. Incluso los datos más básicos sobre su vida personal presentan vacíos. No existe una reconstrucción pública completamente confiable de sus primeros años, de la manera exacta en que ingresó al mundo criminal o de la totalidad de las actividades que realizó. Algunas publicaciones la describieron como integrante de un grupo conocido como Las Flacas, mientras que otras la relacionaron principalmente con el Cártel del Golfo. Esta falta de información precisa es importante porque alrededor de personajes como ella se construyeron numerosas historias en redes sociales, algunas basadas en hechos reales y otras exageradas con el paso del tiempo. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. Lo que sí aparece de manera consistente en distintas reconstrucciones es que Jocelyn operaba en Tamaulipas y que estaba relacionada con el Cártel del Golfo. En su apodo La Flaca terminó convirtiéndose en la identidad con la que sería conocida públicamente. La prensa también la relacionó con el llamado Cártel de las Flacas, una denominación utilizada para describir a un grupo de mujeres jóvenes que habrían participado en actividades criminales y que, según diversos reportes, podían trabajar para diferentes organizaciones. Su apariencia física y su juventud eran presentadas como elementos que podían facilitarles pasar inadvertidas en determinados contextos. En aquel ambiente, las redes sociales comenzaron a jugar un papel inesperadamente importante. Las fotografías de integrantes de organizaciones criminales podían convertirse en una especie de tarjeta de presentación, pero también en una sentencia. Mostrar armas, vehículos, dinero o símbolos relacionados con un grupo criminal podía servir para alimentar una determinada reputación, pero al mismo tiempo permitía que rivales, investigadores o ciudadanos identificaran a una persona. En el caso de Jocelyn, las fotografías que circularon por internet terminaron contribuyendo a que su identidad fuera conocida más ampliamente. Una de esas imágenes la mostraba posando con un arma de fuego. La fotografía comenzó a circular y terminó asociándola públicamente con el mundo criminal. Lo que quizá dentro de ese ambiente podía representar poder, pertenencia o reputación, terminó convirtiéndose también en una forma de exposición. Con el paso del tiempo, esa exposición permitió que distintos grupos conocieran su rostro y la relacionaran con determinadas organizaciones. En una guerra criminal caracterizada por traiciones y disputas internas, aparecer públicamente podía convertirse en un riesgo enorme. La situación de Tamaulipas era particularmente compleja. No se trataba simplemente de una confrontación entre dos organizaciones perfectamente separadas. Dentro del propio Cártel del Golfo existían diferentes facciones que competían por el control territorial y por posiciones de poder. Entre los grupos mencionados en las reconstrucciones del caso aparecen los Ciclones y los Metros. Las divisiones internas transformaron el conflicto en una lucha todavía más peligrosa, porque quienes en determinado momento podían pertenecer al mismo universo criminal, podían terminar enfrentándose entre sí. Ese contexto resulta fundamental para entender
lo que ocurrió con Jocelyn. No fue simplemente una historia en la que una sicaria terminó siendo perseguida por las autoridades. La información disponible apunta a que su final estuvo directamente relacionado con la violencia entre grupos criminales rivales. De acuerdo con los reportes publicados posteriormente, los metros lograron identificarla y posteriormente la secuestraron en la zona de Río Bravo, Tamaulipas, entre el 12 y el 13 de abril de 2015. A partir de ese momento comenzó una de las etapas más oscuras de la historia. Jocelyn desapareció y poco después apareció asesinada. El caso causó impacto porque su cuerpo fue localizado dentro de una hielera en la zona fronteriza de Matamoros, en un punto cercano al puente que comunica esa ciudad con Brownsville, Texas. En el mismo contexto, fueron encontrados los restos de otra mujer y de un hombre, lo que convirtió el hallazgo en un episodio especialmente grave dentro de la violencia que afectaba a Tamaulipas. Las circunstancias del asesinato fueron particularmente brutales. Los reportes periodísticos señalaron que Jocelyn había recibido un disparo en la cabeza y posteriormente su cuerpo fue desmembrado. Los restos fueron colocados dentro de una hielera. La identificación se habría facilitado por un tatuaje que llevaba en uno de sus brazos, relacionado con su apellido. El caso rápidamente trascendió las fronteras de Tamaulipas y comenzó a aparecer en medios nacionales e internacionales. Pero el elemento más perturbador no fue solamente la forma en que fue asesinada. En el contexto de las guerras entre organizaciones criminales, los cuerpos de las víctimas podían ser utilizados como mensaje. La violencia dejaba de ser únicamente una forma de eliminar a un enemigo y pasaba a convertirse en propaganda destinada a intimidar a otros integrantes de los grupos rivales. En el caso de Jocelyn, sus asesinos habrían utilizado las redes sociales para adjudicarse el crimen y difundir imágenes relacionadas con el asesinato. Este detalle demuestra hasta qué punto había cambiado el funcionamiento de las disputas criminales. Las redes sociales ya no eran únicamente espacios donde personas comunes compartían fotografías o conversaciones. Para los grupos criminales podían convertirse en instrumentos de amenaza, propaganda y exhibición. Una fotografía podía servir para construir una reputación y, meses después, podía ser utilizada por los rivales para identificar a la persona que aparecía en ella. La historia de Jocelyn es uno de los ejemplos más extremos de ese fenómeno. Su muerte también puso en evidencia otra realidad dentro de las organizaciones criminales. La fama puede ser una ventaja temporal y posteriormente convertirse en una vulnerabilidad. La imagen de una joven armada podía generar una percepción de poder, pero esa misma imagen permitía que sus enemigos supieran a quién estaban buscando. En un ambiente donde la confianza era mínima y las traiciones eran frecuentes, la exposición pública podía tener consecuencias irreversibles. Con frecuencia, las historias sobre personajes del narcotráfico terminan convertidas en relatos casi legendarios. Se exageran sus capacidades, se multiplican las versiones sobre sus enfrentamientos y se atribuyen operaciones a autoridades que en realidad no participaron. Eso también ha ocurrido alrededor de Jocelyn Niñón. Por esa razón es necesario separar los hechos comprobables de las versiones que circularon posteriormente. Uno de los errores que puede aparecer en una narración contemporánea es relacionar directamente a Omar García Harfuch con la caída de la Flaca. Harfuch se convirtió años después en una de las figuras más conocidas de la seguridad mexicana y participó en importantes operaciones contra organizaciones criminales. Sin embargo, Jocelyn murió en 2015, cuando Harfuch todavía no ocupaba las posiciones que posteriormente lo convertirían en una figura nacional. Por tanto, afirmar que Harfuch dirigió una operación para capturarla o que personalmente reventó su organización sería presentar como hecho algo que las fuentes consultadas no sustentan. Esto no significa que el nombre de Harfuch no pueda utilizarse en una narración sobre seguridad y crimen organizado en México. Puede utilizarse para establecer un contraste entre distintas épocas de la lucha contra las organizaciones criminales. Pero debe quedar claro que son episodios diferentes. Jocelyn pertenece a una etapa de la violencia de Tamaulipas que se desarrolló años antes de que Harfuch alcanzara la notoriedad que tiene actualmente. La historia de Jocelyn también permite entender cómo se construyó la imagen de las llamadas flacas. Algunos medios describieron a estas mujeres como jóvenes de apariencia delicada que podían utilizar esa característica para moverse sin despertar sospechas. Sin embargo, convertirlas en personajes casi míticos puede terminar ocultando una realidad mucho más sencilla y trágica. Eran personas involucradas en estructuras criminales extremadamente violentas, dentro de las cuales podían ser utilizadas, perseguidas y finalmente eliminadas por otros integrantes
del mismo mundo delictivo. En ese sentido, la historia de Jocelyn no debe interpretarse únicamente como la historia de una mujer peligrosa. También es la historia de un sistema criminal que podía convertir a jóvenes en instrumentos de violencia y después descartarlos cuando dejaban de ser útiles o cuando se convertían en objetivos. La fascinación que generaban sus fotografías, su vestimenta o su apariencia terminó ocultando una realidad mucho más sombría detrás de la imagen pública. Existía un entorno dominado por armas, amenazas, disputas territoriales y muerte. La información disponible tampoco permite establecer con absoluta precisión todos los delitos que Jocelyn habría cometido personalmente. Algunas publicaciones la describen como sicaria y otras le atribuyen un papel relevante dentro de la estructura criminal. Pero muchas de esas afirmaciones proceden de reportajes retrospectivos y de fuentes secundarias. Por ello, una narración responsable debe distinguir entre lo que está documentado y lo que pertenece a las versiones difundidas sobre ella. Lo que sí está documentado es que su nombre terminó asociado al Cártel del Golfo y que su muerte ocurrió durante una etapa de fuertes enfrentamientos internos. La identificación de Jocelyn por parte de sus rivales, el secuestro ocurrido en Río Bravo y el hallazgo posterior de su cuerpo constituyen los elementos centrales de la historia que diferentes medios reconstruyeron años después. La violencia en Tamaulipas tenía además una dimensión geográfica muy particular. La cercanía con Estados Unidos convertía a la región en un territorio estratégico para las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Matamoros, Río Bravo y otras ciudades fronterizas quedaron atrapadas durante años en enfrentamientos entre grupos que buscaban controlar rutas y actividades ilegales. En ese contexto, las disputas internas podían ser tan peligrosas como las guerras entre organizaciones diferentes. Por eso, el caso de Jocelyn debe entenderse dentro de una cadena mucho más amplia. Su muerte no surgió de la nada. Fue el resultado de un ambiente donde la identidad de cada integrante podía convertirse en un objetivo, donde las facciones competían por el control y donde los mensajes de intimidación formaban parte de la guerra psicológica entre los grupos. El episodio también muestra cómo los criminales utilizaban las redes sociales para construir narrativa. Los rivales de Jocelyn no solamente querían eliminarla, según los reportes también buscaron hacer pública su muerte. El mensaje implícito era dirigido a todos aquellos que pertenecían al grupo contrario. Nadie estaba completamente seguro y cualquier integrante podía convertirse en el siguiente objetivo. La publicación de fotografías relacionadas con el crimen generó todavía más atención. Lo que para los perpetradores podía representar una demostración de fuerza, terminó provocando que el nombre de Jocelyn trascendiera el ámbito local. Con el paso de los años, su historia comenzó a aparecer en reportajes sobre mujeres involucradas en el crimen organizado y sobre la violencia de los cárteles mexicanos. También es importante señalar que existen diferencias entre las fuentes sobre aspectos concretos de su edad y de su trayectoria. Algunas publicaciones la presentan como una joven de alrededor de 18 años, mientras que otras estimaciones sitúan su nacimiento en la década de 1990. La ausencia de registros públicos completos hace que algunas cifras sean difíciles de verificar. Esa incertidumbre no cambia el aspecto fundamental de la historia. Jocelyn era una mujer muy joven cuando murió, y su nombre quedó ligado para siempre a una de las expresiones más violentas de la guerra entre grupos criminales de Tamaulipas. Su muerte demuestra que, dentro de estas organizaciones, la juventud, la fama o la cercanía con determinados líderes no garantizaban protección. De hecho, una de las características más llamativas del caso es precisamente la rapidez con la que cambió su situación. Las fotografías que la hicieron conocida habían contribuido a crear una determinada imagen pública. Sin embargo, apenas unos meses después, esa misma notoriedad estaba relacionada con su identificación por parte de enemigos. La persona que aparecía en internet sosteniendo un arma terminó siendo localizada por sus rivales. Ese fenómeno se repitió en diferentes momentos de la guerra contra el narcotráfico. Los grupos criminales utilizaban las redes para presumir de sus integrantes, exhibir armas o enviar amenazas. Pero también podían aprovechar esas mismas publicaciones para identificar enemigos. La propaganda criminal terminaba funcionando como una herramienta de inteligencia para los propios rivales. La muerte de Jocelyn, además, muestra cómo la guerra interna del Cártel del Golfo alcanzó niveles extremos. Cuando una organización se fragmenta, las relaciones personales y las antiguas alianzas pueden perder valor. Personas que alguna vez compartieron intereses
pueden convertirse en enemigos. En ese ambiente, conocer la estructura interna de una organización puede ser una ventaja para un rival. Los metros y los ciclones representan precisamente esa complejidad. No se trataba de una estructura completamente homogénea. Las diferentes facciones competían y, según los reportes, Jocelyn quedó atrapada en esa confrontación. Su muerte fue atribuida a los metros, quienes habrían identificado su relación con el grupo rival. Por eso, hablar simplemente de la flaca contra el gobierno sería una simplificación. El final de Jocelyn fue principalmente una consecuencia de las guerras criminales que se desarrollaban dentro del entorno del cártel del Golfo. Las autoridades formaban parte del escenario general de seguridad de Tamaulipas, pero las fuentes consultadas no respaldan que Harfuch haya encabezado una operación que terminara con ella. Y aquí es donde la figura de Harfuch puede entrar en una narración únicamente como referencia histórica posterior. Años después, Harfuch se convertiría en uno de los funcionarios de seguridad más conocidos de México, asociado a operativos contra organizaciones criminales y a estrategias de inteligencia. Pero su trayectoria pertenece a otra etapa. Confundir ambos episodios alteraría completamente la cronología. Si una producción audiovisual quisiera utilizar un título impactante, sería más preciso hablar de la caída de la flaca en la guerra interna, que terminó con Jocelyn Niño, o Jocelyn Niño. La flaca así terminó la historia de una joven ligada al cártel del Golfo. De esa manera, se conserva el impacto narrativo sin atribuir a una autoridad una operación que no está demostrada. La verdadera fuerza de esta historia no necesita una participación ficticia de Harfuch. El propio caso ya contiene suficientes elementos para explicar la brutalidad del crimen organizado. Una joven que adquirió notoriedad mediante fotografías, una estructura criminal dividida, rivales que consiguieron identificarla, un secuestro en Tamaulipas y un asesinato que posteriormente fue exhibido como mensaje. El caso también permite comprender que las organizaciones criminales no funcionan como las películas suelen mostrar. No existe necesariamente una cadena de mando perfectamente estable, ni una lealtad absoluta entre sus integrantes. Las alianzas pueden cambiar, las facciones pueden enfrentarse, y quienes alguna vez fueron aliados pueden terminar persiguiéndose. La historia de Jocelyn es precisamente una muestra de esa fragilidad. La imagen de la flaca sobrevivió a su propia muerte. Con el paso de los años, fotografías y relatos sobre ella siguieron circulando por internet. Algunas publicaciones la convirtieron en una especie de personaje legendario del narcotráfico, mientras otras intentaron reconstruir el contexto de su muerte. Sin embargo, detrás de todas esas versiones existe un hecho central. Una joven murió víctima de una guerra criminal extremadamente violenta. El caso también dejó una lección sobre la forma en que la violencia se convierte en espectáculo. Los grupos criminales podían utilizar fotografías de sus víctimas y de sus propios integrantes para sembrar miedo. Los medios, a su vez, reproducían esas historias porque generaban interés. Finalmente, las redes sociales amplificaban el contenido hasta convertir episodios locales en fenómenos nacionales. Jocelyn terminó convertida en uno de esos nombres que representan una época. No necesariamente porque haya sido la persona más poderosa dentro del cártel del Golfo, sino porque su historia concentró varios elementos que definieron aquellos años. Mujeres jóvenes incorporadas al crimen organizado, disputas internas, redes sociales, armas, violencia fronteriza y una guerra por el control de Tamaulipas. El final ocurrió en abril de 2015, después de haber sido reportada como secuestrada en Río Bravo. Apareció asesinada y desmembrada. Los informes posteriores relacionaron el crimen con los metros y describieron la utilización de redes sociales para atribuirse el ataque. El hallazgo de los restos en una hielera convirtió el caso en uno de los episodios más recordados de aquella etapa. A partir de entonces, la flaca dejó de ser solamente un alias utilizado dentro de un ambiente criminal. Se convirtió en un nombre utilizado por periodistas, investigadores y medios para hablar sobre el papel de algunas mujeres dentro de las organizaciones criminales mexicanas. Su historia apareció repetidamente en reportajes sobre las llamadas flacas y sobre la violencia de Tamaulipas. Pero quizá el elemento más importante de esta historia sea entender que la fama dentro del crimen organizado puede ser una trampa. La notoriedad puede generar respeto entre determinados sectores, pero también puede hacer que una persona sea reconocible para sus enemigos. En un ambiente donde esconder la identidad puede significar sobrevivir. Publicar fotografías y exhibir armas puede tener consecuencias muy graves. La historia de Jocelyn comenzó a hacerse visible a través de una fotografía
y terminó siendo recordada a través de imágenes relacionadas con su muerte. Entre ambos extremos existe una enorme contradicción. La primera imagen mostraba a una joven que parecía tener control de su situación. La segunda etapa de la historia demostró que, dentro del mundo criminal, ese control podía desaparecer de un momento a otro. Por eso, más que presentar a Jocelyn como una figura invencible, la historia debe mostrar la vulnerabilidad que existe dentro de las organizaciones criminales. Quienes entran en ellas pueden alcanzar cierta posición, pero también quedan expuestos a enemigos externos y a traiciones internas. Las mismas estructuras que proporcionan poder pueden terminar convirtiéndose en las estructuras que conducen a la muerte. Y en cuanto a Harfuch, la precisión histórica es indispensable. No existe base suficiente para decir que él reventó a Jocelyn Niño o que dirigió el operativo que acabó con ella. Jocelyn murió en 2015 en Tamaulipas, mientras que las fuentes disponibles atribuyen su muerte a una disputa entre facciones criminales. La historia, sin embargo, puede utilizarse para explicar cómo evolucionó posteriormente la estrategia de seguridad en México y cómo funcionarios como Harfuch adquirieron protagonismo años después. La comparación puede ser interesante por un lado, la época de las guerras internas del Cártel del Golfo. Por otro, una etapa posterior en la que las autoridades comenzaron a dar mayor importancia a la inteligencia, la investigación y la coordinación institucional, pero son capítulos diferentes y no deben mezclarse. Finalmente, el caso de Jocelyn Alejandra Niño, la Flaca, permanece como uno de los episodios más representativos de la violencia criminal que golpeó Tamaulipas durante la década de 2010. A su historia reúne juventud, exposición en redes sociales, vínculos con organizaciones criminales, disputas internas y un asesinato utilizado aparentemente como mensaje. Los reportes disponibles permiten reconstruir una parte de lo ocurrido, aunque existen vacíos importantes sobre su vida y sobre algunos detalles de su actividad criminal. Lo que sí parece claro es que Jocelyn quedó atrapada en una guerra donde las alianzas podían cambiar y donde las personas podían convertirse en objetivos simplemente por pertenecer al grupo equivocado. Su nombre sobrevivió porque las imágenes y los relatos sobre su caso circularon durante años, pero su historia también demuestra algo que se repite una y otra vez en el mundo del crimen organizado. La apariencia de poder puede ser extremadamente breve. La historia de la Flaca no terminó con una captura realizada por Harfuch, ni con un enfrentamiento protagonizado por las fuerzas de seguridad. Terminó dentro de la propia guerra criminal que se desarrollaba en Tamaulipas. Los rivales que la identificaron conocían el valor simbólico de su figura y utilizaron su muerte para enviar un mensaje. Y esa es precisamente la razón por la que el caso continúa siendo recordado aún, porque demuestra hasta dónde puede llegar una guerra cuando las organizaciones criminales comienzan a utilizar a sus propios integrantes como piezas desechables. Justo después, cuando el nombre de Harfuch se convirtió en uno de los más conocidos dentro de la seguridad mexicana, la historia de Jocelyn ya pertenecía al pasado. Vincularlos directamente sería alterar la cronología. Pero contar ambos fenómenos dentro de una misma producción puede servir para explicar la transformación de la violencia criminal en México. Desde las guerras territoriales y las divisiones internas de los cárteles, hasta las nuevas estrategias de inteligencia y persecución desarrolladas posteriormente por las instituciones de seguridad. En última instancia, la historia de Jocelyn Niño no necesita exageraciones para resultar impactante. Una joven identificada como la Flaca, relacionada con una organización criminal, expuesta públicamente mediante fotografías, localizada por sus rivales y asesinada en medio de una disputa interna, ya constituye una historia suficientemente poderosa. El caso demuestra que, en el mundo del crimen organizado, la reputación puede ser tan peligrosa como las armas que se exhiben en una fotografía. Y mientras las imágenes continúan circulando por internet, la historia permanece como un recuerdo de una época en la que Tamaulipas fue escenario de algunas de las disputas criminales más violentas de México. La muerte de Jocelyn Alejandra Niño se convirtió en uno de esos episodios que muestran no solamente la violencia ejercida por los grupos criminales contra sus enemigos, sino también la violencia que pueden ejercer contra sus propios integrantes cuando una organización se divide y las antiguas alianzas desaparecen. Esa es finalmente la verdadera historia detrás de la Flaca, no la de una mujer derrotada por Harfuch, porque eso no está documentado, sino la de una joven que terminó convertida en víctima de la misma guerra criminal
de la que alguna vez formó parte.